Mirá, hay silencios que uno no elige, silencios que no nacen del sosiego ni de la paz interior, sino silencios que se te pegan al cuerpo como una sombra vieja. Yo conozco ese silencio, lo llevé conmigo durante mis primeros 9 años de vida, cuando todavía no era capaz de pronunciar una sola palabra. 9 años sin poder decir lo que sentía, sin poder llamar a mi madre, sin poder pedir un poco de pan, sin poder explicar el frío que se me metía en los huesos por las noches. 9 años sin poder convertir el mundo en sonido. Y te lo digo hoy, después de tanto camino recorrido, no hay pobreza más dura que esa. No la falta de cosas, sino la falta de voz. Vivíamos en una choza que crujía con el viento. Las paredes tenían agujeros tan grandes que el invierno entraba como si fuese un vecino más. Yo recuerdo el sonido del viento como un visitante permanente, un ruido que se mezclaba con mi silencio. A veces, cuando caía la noche, el frío me despertaba, pero no podía llamar a nadie. Me quedaba quieto, abrazándome a mí mismo, como si mis brazos pudieran hacer lo que mis palabras no podían. Ese era el primer aprendizaje sin saberlo. Cuando no podés hablar, la vida te obliga a sentir más. El hambre era otro maestro. A veces amanecía con un nudo en el estómago, el tipo de hambre que te vuelve lento, que te roba la fuerza y el ánimo, que te hace mirar el mundo como si estuviera envuelto en una neblina. Pero tampoco podía decir nada. Me comía ese dolor en silencio. Y lo más extraño es que me fui acostumbrando, como uno se acostumbra a lo inevitable. La pobreza era una presencia que se sentaba a la mesa con nosotros, aunque la mesa estuviera vacía, y yo no podía decirle que se fuera. Pero si hubo algo que marcó mi infancia más que el frío y más que el hambre, fue mirar las manos de mi madre al final del día. Esas manos contaban una historia que yo no podía contar. Llegaban agrietadas, húmedas, llenas de tierra o de jabón barato, según el trabajo que hubiera conseguido ese día. Y aunque yo no hablaba, entendía algo en su mirada que ningún libro me ha enseñado jamás. El amor tiene un lenguaje que no necesita palabras. Mi madre se sentaba en un taburete viejo, cerraba los ojos un instante, respiraba hondo y después nos miraba uno por uno. En esos ojos había algo que sostenía la casa más que cualquier pared. Había ternura, había cansancio, había fuerza, pero sobre todo había una certeza. Hijo, no tenés nada, pero no estás solo. Yo no lo podía decir, pero lo sentía y lo siento todavía. Con los años entendí algo que en aquel momento no sabía poner en palabras. La pobreza material es dura, pero la pobreza emocional es la que verdaderamente puede quebrar a un ser humano. Yo no sabía hablar, pero sabía cuando mi madre estaba triste, sabía cuando la preocupación le apretaba el pecho, sabía cuando había trabajado todo el día y no había logrado conseguir comida. Y también sabía cuando nos miraba y decidía que, aunque no tuviéramos casi nada, teníamos lo esencial. Nos teníamos los unos a los otros. Esa fue mi primera riqueza, aunque yo no lo entendiera. Esa fue la primera vez en mi vida en la que comprendí, sin comprender, que el amor es la primera moneda del ser humano. Pero mirá, aunque suene extraño, no haber hablado hasta los 9 años se convirtió en una bendición disfrazada, porque cuando no hablas, observás más. Cuando no hablas, escuchás de verdad. Cuando no hablas, aprendés a leer los gestos, las miradas, los silencios de los demás. Y ese aprendizaje me acompañó toda la vida.
Me enseñó que uno puede escuchar con algo más profundo que los oídos. Me enseñó que los seres humanos decimos mucho sin decir nada. Y también me enseñó que la pobreza no estaba solo en la choza en la que vivíamos, sino en la forma en que la sociedad mira a los que callan, a los que tienen hambre, a los que no tuvieron oportunidad de estudiar. El mundo es muy rápido para decidir quién vale y quién no. El niño que no habla es señalado como roto. El pobre es señalado como menos. La sociedad, sin querer, sin pensarlo, pone etiquetas que después son difíciles de quitar. Pasaron años, hasta que un día, sin aviso, una palabra salió de mi boca. No sé qué dije. La memoria guarda la emoción, no el contenido. Pero sí recuerdo el rostro de mi madre, cómo se le abrieron los ojos, cómo me abrazó con una mezcla de risa y llanto, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Ese abrazo fue mi primer hogar. Ese abrazo fue la prueba más clara de que la voz nace del amor, que el amor es el empujón que a veces necesitamos para romper un silencio viejo, y te lo digo con total sinceridad. Lo que me salvó fue que mi madre no midió mi valor por lo que yo podía hacer, sino por lo que yo era. Y esa es una riqueza que muy pocos reconocen, pero que vale más que cualquier cosa, porque hay niños que tienen juguetes, ropa nueva, cama caliente, pero no tienen esa mirada. Están rodeados de bienes, pero no de amor. El mundo te puede quitar muchas cosas. Te puede quitar el dinero, la casa, la salud. Te puede quitar oportunidades. Pero si alguna vez en tu vida alguien te miró con amor verdadero, aunque haya sido una sola vez, aunque haya sido hace muchos años, entonces nunca fuiste pobre del todo. Nunca fuiste invisible, nunca estuviste solo. Ese es el comienzo de esta historia. El silencio, la choza, el hambre, el frío, la madre, la mirada, la primera riqueza y también la primera verdad que quiero dejarte. La pobreza más dura no es no tener cosas. La pobreza más dura es no tener a nadie que te vea, que te nombre, que te sostenga. Y yo, aún sin palabras, siempre tuve eso. Irá. Si cierro los ojos, todavía puedo ver aquella mesa pobre de mi infancia. No era una mesa de madera fina, ni tenía mantel. Era apenas una tabla gastada, sostenida por 4 patas desparejas. Arriba casi nunca había mucho, pero siempre había algo que no se ve con los ojos. Estaba mi madre, estábamos nosotros, y estaba esa especie de milagro cotidiano que hacía que lo poco alcanzara. Antes de contarte eso, déjame pedirte algo con humildad. Si lo que estás escuchando te toca un poquito por dentro, si te hace pensar en tu propia historia, en tu madre, en tu gente, te pido que compartas este mensaje con alguien. Mándalo por WhatsApp, por donde sea, pero hacelo llegar a otra persona, porque capaz del otro lado hay alguien que se siente pobre, vacío, solo, y a lo mejor estas palabras le recuerdan que todavía tiene algo muy valioso que el dinero no compra. A veces un mensaje compartido a tiempo es como un abrigo en pleno invierno. Te decía que aquella mesa casi nunca estaba llena. Había días en los que el pan era apenas un pedazo duro que había que ablandar con agua. Otros días ni siquiera eso. Pero mi madre hacía una cosa que yo no entendí del todo hasta muchos años después. Tomaba ese trozo de pan, lo miraba un segundo, suspiraba bajito y lo empezaba a cortar en pedazos, uno para cada hijo. Lo repartía como si se tratara de un banquete
y te juro que cuando ese pequeño pedazo llegaba a mi mano, no sabía miseria, sabía a fiesta. No porque el pan fuera suficiente, nunca alcanzaba, sino porque venía cargado de su amor. Sus dedos habían convertido ese pedazo pobre en un símbolo de algo mucho más grande. Ahí fue cuando, sin entenderlo del todo, empecé a aprender la lección más grande de toda mi vida. La pobreza no es no tener cosas, la pobreza es no tener amor. Podés dormir en una mansión y estar muerto de frío por dentro, o podés dormir en una choza con agujeros en el techo y sentirte abrigado por los brazos de alguien que te quiere. Podés tener la heladera llena y el corazón vacío, o podés sentarte frente a un plato escaso y sentirte en familia. Eso es lo que yo vi en mi casa. Pobreza en el bolsillo, riqueza en el alma. Mi madre no sabía leer ni escribir, no dejó herencias ni propiedades, pero dejó algo mucho más valioso, la certeza de que aunque la vida sea dura, uno puede seguir eligiendo amar. Ella llegaba reventada, con la espalda doblada, con las manos lastimadas, y sin embargo se las arreglaba para encontrar una caricia, una sonrisa, una palabra tierna para cada uno. Cuando nos miraba no veía carencias, veía tesoros. Y eso, hermano, hermana, eso te cambia la vida. Porque el mundo ahí afuera quizás te mire como menos, pero si en tu casa alguien te mira como si fueras lo más importante del universo, nunca sos del todo pobre. Yo recuerdo su mirada cuando, años después, pude por fin decir mis primeras palabras. Fue como si aquel pan que repartía todos los días se le devolviera convertido en milagro. Lloró, se rió, me apretó fuerte contra su pecho, como si mis palabras fueran un regalo que ella había estado esperando desde siempre. En ese abrazo entendí, sin saber explicarlo, que la verdadera riqueza es esa, que alguien se alegre de tu existencia, que a alguien se le ilumine la cara cuando hablas, que alguien sienta que la vida tiene más sentido porque vos estás. La choza seguía siendo la misma, con agujeros en el techo, con el piso frío, con la ropa escasa, pero adentro había una abundancia que los números no pueden medir. Había historias contadas a media luz, había canciones inventadas, había risas chiquitas que se colaban incluso en los días más grises. Había discusiones, claro, había cansancio, había lágrimas, pero nunca faltó esa sensación de pertenecer, de ser parte de algo. Y eso, te lo aseguro, vale más que cualquier cuenta bancaria abultada. Más tarde, cuando empecé a andar el mundo, vi con mis propios ojos la otra cara de la moneda. Casas enormes donde el pan sobraba, pero nadie lo compartía con alegría. Mesas larguísimas donde cada uno comía en silencio como si el otro fuera un desconocido. Cuartos llenos de juguetes intactos. Niños rodeados de cosas pero sin tiempo, sin abrazos, sin presencia. Viejos con dinero de sobra, pero sin una sola visita, sin una sola mirada que les dijeran me importás. Y ahí comprendí con una claridad casi dolorosa. La pobreza que yo viví de niño golpeaba el cuerpo, pero nunca nos rompió el alma, porque el alma se nutría de otra cosa. Había hambre en el estómago, sí, pero no había hambre de cariño. Nunca dormí en la calle siendo chico, pero te juro que he visto a gente dormir en camas suaves, con una soledad tan grande que la calle parecía más digna. He visto personas rodeadas de lujos que no tenían a quién llamar cuando el alma se les caía a pedazos. Eso es pobreza.
pobreza de vínculo, pobreza de ternura, pobreza de abrazos. Por eso te digo que el pan que dividía mi madre era mucho más que comida. Era una declaración silenciosa. No tengo casi nada, pero lo que tengo lo comparto, porque no sos una carga, sos mi motivo. Y cuando uno crece con esa sensación nace una convicción muy profunda. La riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que uno da. Lo poco, cuando se comparte con amor, se vuelve mucho. Lo mucho, cuando se guarda por miedo, se vuelve nada. Aquellos años me dejaron una marca que nunca se borró. La certeza de que ningún programa económico, ningún sistema político, ningún modelo social va a arreglar la verdadera pobreza si no pone el amor en el centro. Podrán repartir dinero, recursos, ayudas, y está bien que lo hagan, es necesario, pero si no recuperamos la capacidad de mirarnos, de cuidarnos, de sentirnos responsables los unos de los otros, vamos a seguir siendo un mundo lleno de cosas y vacío de humanidad. Así que cuando mi madre partió, no me dejó una casa, no me dejó tierra, no me dejó ahorros, me dejó algo muchísimo más valioso. Me dejó la experiencia de haber sido amado en la escasez. Me dejó el recuerdo de un pan que nunca alcanzaba, pero que siempre llegaba a la mesa. Me dejó la fuerza de saber que, incluso en la peor tormenta, si hay alguien que te aprieta la mano, no estás perdido. Y eso, hermano, hermana, es una riqueza que no cotiza en bolsa, pero sostiene la vida entera. Si vos también creciste con poco, pero alguien te quiso mucho, acordate de eso cuando te sientas pobre. Y si tenés cosas pero te falta amor, no te engañes. La cuenta que importa no es la del banco, es la del corazón. La pobreza verdadera empieza el día en que nadie se alegra de que existas, y la riqueza verdadera nace cuando alguien te mira como mi madre me miraba a mí, como si yo, un chico callado en una choza fría, fuera el mayor tesoro del mundo. Cuando empecé a viajar por el mundo descubrí una pobreza que no conocía, una pobreza que a primera vista no parece pobreza porque viene envuelta en mármol, en lujo, en tecnología, en abundancia de cosas, pero apenas te acercás un poco, apenas mirás a los ojos, te das cuenta de algo que te deja una marca profunda. Hay gente que tiene de todo y al mismo tiempo no tiene nada. Y esa contradicción, esa paradoja, fue para mí un golpe que todavía hoy resuena. A mí me invitaron a lugares que jamás hubiera imaginado. Palacios donde los cubiertos pesaban más que mis zapatos de la infancia. Casas tan grandes que la choza donde crecí entera cabía sin problemas en un armario. Habitaciones donde nunca nadie entraba, donde la decoración era perfecta pero no había vida. Como si ese espacio existiera solo para la mirada ajena, para demostrar algo, para dar una imagen que escondía una verdad muy distinta. Yo me paraba ahí, con mi guitarra al hombro, escuchando los aplausos después de un concierto, y veía todo ese brillo, y sin embargo, lo que más me impactaba no era la riqueza material, sino el silencio humano que había detrás. Porque he visto parejas sentadas en los extremos de una mesa larguísima sin cruzarse una palabra, comen juntos, viven juntos, duermen en la misma casa, pero se han vuelto invisibles el uno para el otro. He visto niños rodeados de juguetes que no tocan, parados frente a ventanas enormes, con los ojos vacíos. No le falta nada, salvo lo que realmente importa: tiempo, abrazo, presencia, alguien que se siente a su lado a escuchar el día que tuvieron
He visto ancianos en casas hermosas, rodeados de comodidades, pero muriendo solos porque sus hijos están ocupados, porque el mundo corre tan rápido que nadie tiene tiempo de detenerse a verlos. Y te digo algo con absoluta sinceridad, ese vacío duele más que el hambre. El hambre te revela la necesidad del cuerpo, sí, pero el vacío de amor te revela la necesidad del alma. Y cuando el alma está vacía, podés llenar la casa de cosas, podés cambiar de coche cada año, podés tener más dinero del que vas a gastar en toda tu vida, pero si nadie te espera cuando volvés, si nadie te pregunta cómo estás, si nadie se alegra cuando entras en una habitación, entonces la pobreza es total. Es una pobreza silenciosa, profunda, que no aparece en las estadísticas ni en los informes económicos. Es una pobreza de vínculos, de sentido, de calor humano. Siempre me acuerdo de una escena. Era una fiesta elegante, mesa larga, música suave, copas caras, todos vestidos como si estuvieran a punto de posar para una revista. Yo estaba ahí porque me habían invitado a cantar un par de canciones. Antes de subir al escenario, me fui a un rincón para afinar la guitarra. Desde ahí podía observarlos, sin ser visto. Había un hombre sentado solo, mirando la pantalla del móvil. A su alrededor, risas, conversaciones superficiales, gente brindando, pero él estaba ahí, con los ojos clavados en un aparato, como si el mundo real no tuviera nada para ofrecerle. Nadie se le acercó, nadie notó que estaba solo, nadie lo miró. Y pensé, este hombre tiene la cuenta bancaria llena, pero el corazón vacío. Pensé en mi madre, en aquel pan dividido en 6, en aquella choza pobre pero llena de presencia, y entendí que había visto la pobreza más grande de todas. La pobreza de no importar, la pobreza de no tener quien te vea, la pobreza de no tener vínculos verdaderos, la pobreza de no ser amado. Esa pobreza destruye más que cualquier pobreza material. Te come por dentro, te vuelve duro, desconfiado, resentido, te hace creer que lo que te falta se compra, cuando lo que te falta no tiene precio. El mundo moderno nos ha llenado de cosas, pero nos ha vaciado de tiempo. Nos ha dado más comodidad que nunca, pero nos ha quitado la capacidad de estar presentes. Podemos viajar en horas lo que antes se recorría en semanas, pero no encontramos media hora para conversar sin mirar el móvil. Podemos comprar lo que queramos con un clic, pero no sabemos cómo pedir ayuda cuando nos sentimos solos. Y así vamos, acumulando cosas para llenar espacios que no se llenan con objetos. Y ahí aparece otra contradicción. Cuanto más tenemos, más solos nos volvemos, porque el miedo a perder lo que poseemos nos encierra, porque la competencia social nos vuelve fríos, porque confundimos éxito con felicidad, porque creemos que la vida está hecha para mostrarse, no para vivirse. Y mientras tanto, la pobreza emocional crece como una sombra, silenciosa y constante. Incluso en las casas más lujosas, yo he dormido en hoteles 5 estrellas y te juro que nunca dormí tan bien como en aquella choza pobre donde mi madre nos arropaba con su mirada. He comido en banquetes con platos que yo ni sabía pronunciar, y sin embargo ninguno me supo tan profundo como aquel pedazo de pan duro
que mi madre dividía con sus dedos. He sido aplaudido por miles, y sin embargo ninguna ovación me llenó tanto como el primer abrazo que me dio mi madre cuando dije mi primera palabra. Por eso te digo, con toda la experiencia que me dio andar tantos caminos, la riqueza no arregla la soledad, el dinero no cura la falta de abrazos, las cosas no reemplazan a la gente, y la pobreza que verdaderamente destruye no es la que se ve, es la que no se ve, es la pobreza de los vínculos rotos, de la ternura perdida, de la vida vivida de espaldas al otro. Y si vos alguna vez sentiste esa soledad, aún teniéndolo todo, quiero que sepas que no es culpa tuya, no es que te falte dinero, no es que seas insuficiente, no es que debas comprar algo más. Lo que te falta es lo que nos falta a todos tarde o temprano, un lugar donde nos quieran, un refugio donde podamos ser nosotros mismos, un abrazo que diga no, estás solo. Eso es riqueza, eso es lo que sostiene, eso es lo que da sentido. Y si alguna vez creciste con poco pero fuiste querido, entonces guardás un tesoro que vale más que todo el oro del mundo. Y si creciste rodeado de cosas pero sin cariño, todavía podés construir esa riqueza. Nunca es tarde para aprender a amar, ni para dejarse amar. La pobreza emocional no es una condena, es una llamada, una invitación a volver a lo básico, la presencia, la escucha, la ternura, el vínculo. La vida humana necesita eso para respirar. Después de tantos años de andar de un lado al otro, de cantar en plazas, en teatros, en palacios y en cuartos prestados, hay una convicción que me acompaña como una sombra fiel. El amor es la única moneda que nunca se devalúa. Todo lo demás cambia. Todo lo demás se pierde. Todo lo demás se rompe o se gasta. Pero el amor, cuando es verdadero, cuando es gratuito, cuando nace sin cálculo, ese amor no se devalúa jamás. Ese amor sostenía mi infancia pobre más que cualquier abrigo, más que cualquier plato de comida. Ese amor era lo único que tenía valor real, y te lo digo con el peso de los años, no como una frase linda para quedar bien, sino como quien se quemó las manos en el fuego de la vida. He dormido bajo puentes y he dormido en camas suaves que yo no pagué. He comido las sobras de la calle y he comido en banquetes donde la comida parecía obra de arte. He estado en cuevas y en hoteles de 5 estrellas, y sin embargo en todos esos lugares lo único que hacía que una noche fuera buena o mala era si había amor, si alguien me acompañaba, si alguien me esperaba, si alguien me veía, porque podés estar rodeado de luces y sentir que vivís en la oscuridad. Podés estar rodeado de gente y sentirte más solo que nunca. Podés tener todo lo que el mercado dice que es éxito y aún así sentir que te falta lo único que importa. Me pasó algo que nunca olvido. Era joven todavía, cantaba en bares y viajaba con lo opuesto. Un día después de un concierto en una ciudad cualquiera, me quedé solo en un cuarto de hotel enorme, con vista a todo el centro. Tenía una cama gigante, sábanas limpias, una ducha caliente, y sin embargo me sentí completamente vacío. Ese cuarto tenía de todo menos lo esencial. No había una voz, no había un abrazo, no había una mano humana. Era el mismo silencio de la choza, pero sin el abrigo de mi madre, sin la presencia de mis hermanos. Era un silencio frío, como un hueco que no se llena con nada material.
Esa noche entendí algo que me cambió para siempre. El confort sin amor es una forma elegante de pobreza. Podés ponerle mármol, podés ponerle lámparas doradas, podés ponerle fragancias caras, pero sigue siendo pobreza. Pobreza de alma, pobreza de presencia, pobreza de vínculos. Y fue de golpe, sin aviso, que me cayó otra verdad encima. Muchas veces confundimos la comodidad con la riqueza, confundimos la abundancia de cosas con la abundancia de vida, confundimos el éxito con la felicidad, y ahí empieza la confusión más grande en la que vive nuestra época. Creemos que si tenemos más, vamos a ser más, pero la vida, cuando te golpea fuerte, te demuestra lo contrario. Cuanto más te aferrás a lo material, más vulnerable sos. Cuanto más basás tu identidad en lo que acumulás, más miedo tenés de perderlo. Y cuanto más miedo tenés, más pobre te volvés. Aunque tengas los bolsillos llenos, el amor en cambio funciona distinto. Es la única riqueza que crece cuando la compartís. Es la única inversión que no produce pérdida. Es la única fuerza que puede sostenerte cuando todo lo demás se derrumba. Un día todo parece ordenado, seguro, estable, y al día siguiente una sola noticia, una sola llamada, una sola ausencia puede dejarlo todo patas arriba. A mí me pasó de la forma más cruel. Perdí a mi mujer y a mi hija en un accidente aéreo. La casa estaba igual, mis cosas estaban igual, la agenda llena, los compromisos esperándome, pero el mundo había cambiado para siempre. Todo lo que había construido se me volvió polvo en las manos. Mis discos, mis premios, mis contratos, mi dinero, nada de eso podía devolverme lo que importaba. Y ahí, en esa noche negra que no se parece a ninguna otra, entendí, de una vez para siempre, lo que vengo diciendo. El amor es la única moneda que tiene valor real. Es la única que te sostiene cuando te falta el aire. Es la única capaz de abrir una rendija de luz cuando no ves nada más. Y te digo algo más fuerte aún. Es la única riqueza que sobrevive a la muerte. Porque las personas que amaste no desaparecen del todo. Se quedan en cómo hablás, en cómo mirás, en cómo abrazás. Se quedan en los gestos que aprendiste de ellas, en las frases que repetís sin darte cuenta, en la ternura que te dejaron como herencia. Esa es la riqueza que no se pierde. Esa es la riqueza que nadie te puede quitar. Y cuando estaba hundido, cuando no podía comer, cuando la casa se me hacía demasiado grande, empezó a pasar algo que me devolvió la fe. Vinieron amigos, vinieron vecinos, vinieron desconocidos que habían escuchado mis canciones. No podían arreglar nada, no podían traer a nadie de vuelta, pero podían sentarse conmigo. Y se sentaron, me agarraron la mano, lloraron conmigo, se quedaron, aunque yo no tuviera fuerzas ni para agradecerles. Ahí entendí otra cara del amor. El amor de los otros también te sostiene, incluso cuando vos no podés sostenerte, incluso cuando no tenés nada para ofrecer, incluso cuando estás roto. Esa presencia humana me fue levantando de a poquito, como si me pusieran una escalera hecha de cariño para poder subir desde el fondo. Y me di cuenta de algo más. Cuando todo se cae, el único patrimonio que queda es el amor que diste y el amor que recibiste. Todo lo demás es anecdótico, todo lo demás desaparece, pero ese intercambio de humanidad, esas miradas, esos abrazos, esas manos que te levantan cuando ya no podés, eso es riqueza pura, riqueza real,
riqueza eterna. Por eso digo que el amor es la única moneda verdadera. Porque cuando el mundo te deja sin nada, cuando la vida te muestra su cara más dura, lo único que queda en pie es el amor. Y si alguna vez te amaron, aunque haya sido poco, aunque haya sido imperfecto, aunque haya sido hace mucho tiempo, esa riqueza todavía vive en vos. No la subestimes. Es tu tesoro más grande. ¿Sabes? A veces pienso que la gran confusión del ser humano moderno es esta. Creemos que estamos a salvo porque tenemos cosas. Creemos que un techo firme, un sueldo estable, una cuenta con números, una lista de logros o un montón de planes es una especie de escudo contra el dolor, contra la incertidumbre, contra la soledad. Como si la vida fuera un contrato que uno firma y después ya está todo garantizado, todo asegurado, todo bajo control. Pero la vida no funciona así. La vida no te pregunta si estás listo, no te avisa cuando va a temblar. Y cuando tiembla, lo primero que se cae no son las cosas, es la idea de que las cosas podían salvarte. He visto a gente perderlo todo en un incendio, en una inundación, en un divorcio, en un diagnóstico. Y siempre, siempre, siempre pasa lo mismo. Cuando las cosas desaparecen, lo que duele no es la pérdida material. Lo que duele es darse cuenta de que uno había puesto la esperanza equivocada, que habíamos creído que la seguridad venía de la afuera cuando en realidad viene de la adentro, que había un exceso de confianza en los objetos y muy poca confianza en los vínculos. Y lo curioso, lo irónico, lo casi trágico, es que mientras más cosas tenemos, más miedo sentimos, porque ahora no solo tememos perderlas, sino que nos empezamos a confundir con ellas. Creemos que valemos lo que valen nuestras posesiones. Creemos que el respeto viene del precio de nuestra ropa, del tamaño de nuestra casa, del puesto que ocupamos, de la marca que manejamos. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos quiénes somos y empezamos a preguntarnos qué tenemos. Ese es el primer paso hacia una pobreza muy profunda, la que no se ve, la que no sale en los noticieros, la que no se arregla con ayudas económicas. La pobreza de identidad. Cuando tu identidad depende de algo que puede romperse, perderse o desaparecer, sos pobre. Cuando tu valor depende de la aprobación ajena, sos pobre, aunque tengas miles de seguidores. Cuando tu autoestima depende del éxito, sos pobre, porque el éxito sube y baja como las mareas. Y si un día baja de más, te deja desnudo, te deja temblando, te deja sin saber quién sos realmente. La riqueza verdadera no está en lo que posees, está en lo que te sostiene cuando lo que posees se cae. ¿Qué te sostiene cuando el dinero no alcanza? ¿Qué te sostiene cuando alguien se va? ¿Qué te sostiene cuando la vida te obliga a empezar de cero? Eso es lo que vale, eso es lo que importa, eso es lo que se queda. Y si lo pensás un segundo, te vas a dar cuenta de que lo que te sostiene no son las cosas, son las personas, los afectos, los abrazos, los recuerdos, las manos que te acompañan, los nombres que te importan. Eso es riqueza. Lo demás es inventario, no vida. Te cuento algo que aprendí observando a muchos ricos y muchos pobres en mis años de carretera. Hay pobres que no tienen nada en los bolsillos, pero tienen la casa llena de risas, y hay ricos que tienen los bolsillos llenos, pero la casa vacía. Y pareciera que el mundo entero aplaude más a los segundos que a los primeros, como si el silencio en un palacio
fuera mejor que la alegría en una pieza humilde, pero la vida, que es más sabia que todos los mercados juntos, siempre demuestra lo contrario. ¿Te das cuenta cuando estás en un velorio? Nadie habla de las cosas. Nadie dice qué linda casa tenía, qué televisor, qué coche, qué inversiones. Nadie. Todos hablan de cómo amó, de cómo fue amado, de cómo hacía sentir a los demás, de las veces que ayudó, de las veces que escuchó, de las veces que estuvo. Y ahí, en ese momento donde ya no hay máscaras ni engaños, la verdad se hace evidente. La única riqueza que importa es la que dejás en el corazón de los otros. Y podés tener dinero, claro que podés. No hay nada malo en eso. El problema no es tener. El problema es reemplazar el amor con el tener. Es confundir comodidad con plenitud. Es creer que acumulando cosas vas a llenar los huecos que deja la falta de cariño, de presencia, de ternura. Pero los huecos del alma no se llenan con objetos, se llenan con humanos, con conexiones reales, con ese intercambio silencioso donde dos personas se reconocen, se sienten, se acompañan. He conocido personas que lo tenían todo para ser felices en teoría. Buena casa, buen sueldo, buen coche, vacaciones, estatus, y sin embargo vivían encerradas en una tristeza callada, una tristeza de esas que no tienen rostro pero que se siente. Y cuando rascabas un poquito la superficie, siempre aparecía lo mismo: falta de amor, no de romance, no de pareja, no de flores, sino de amor real, ese que hace que alguien te mire y te diga con los ojos: vos importás. Y he conocido personas con casi nada, viviendo en lugares donde la vida es dura de verdad, densa, áspera, y aún así había una luz en ellos, una luz que no se explica con bienes materiales, una luz que solo puede nacer de sentirse querido, acompañado, sostenido por una comunidad, por una familia, por una fe, por algo más grande que uno mismo. Esa luz hace a un ser humano invencible. Por eso te lo digo así, sin adornos. Si querés ser rico de verdad, empezá a amar sin miedo, empezá a estar presente, empezá a mirar a los demás como si importaran, porque importan. Empezá a crear la clase de relaciones que te sostendrían si un día la vida se te diera vuelta. No esperes el golpe para aprenderlo, no esperes el dolor para entenderlo. Empezá ahora, mientras tenés tiempo, mientras podés mirar a alguien a los ojos y decirle: acá estoy. La riqueza no está en lo que juntás, está en lo que das, no está en lo que guardás, está en lo que compartís, no está en lo que lográs, está en quién sos cuando lo lográs. Y el día que te toque mirar atrás, cuando ya no haya metas por cumplir, cuando ya no haya carreras por ganar, te vas a dar cuenta de que la vida era esto: amar, ser amado, acompañar, dejar huella, nada más, nada menos. Si yo tuviera que señalar cuál es la herida más profunda del ser humano moderno, no te diría que es la falta de dinero, ni la desigualdad, ni las crisis económicas, aunque todo eso importa y duele. Te diría que la pobreza más devastadora hoy es la pobreza emocional. Esa que no se ve en las estadísticas, pero que está en todas las casas. Esa que no llena titulares, pero que llena consultorios. Esa que no mata el cuerpo, pero mata despacito el alma. Vivimos rodeados de comodidades que nuestros abuelos ni soñaron,
y sin embargo estamos más solos que nunca. Tenemos camas blandas pero corazones duros. Tenemos casas amplias pero conversaciones estrechas. Tenemos comida en la heladera pero hambre de cariño. Estamos hiperconectados digitalmente pero profundamente desconectados humanamente. Y eso es una tragedia silenciosa, porque uno puede acostumbrarse a la soledad sin darse cuenta, igual que uno se acostumbra al ruido de la nevera. La soledad emocional se instala así, sin pedir permiso, sin hacer ruido, pero va vaciando de a poco la vida. He estado en países riquísimos donde la gente tenía todo garantizado, salud, trabajo, transporte, seguridad, y sin embargo veía una tristeza flotando en el aire, una especie de desamparo disfrazado de normalidad, casas impecables donde nadie hablaba, familias que comían juntas sin mirarse, vecinos que vivían pared con pared sin saber el nombre del otro, personas que cumplían rutinas perfectas pero no tenían a quién contarle cómo les había ido el día, una vida llena de confort pero vacía de afecto. Y es curioso, porque cuando uno es pobre en lo material, cuando la vida aprieta, cuando no hay más remedio que depender del otro para sobrevivir, aparece una cercanía diferente. Se comparte el pan, se comparte el abrigo, se comparte la angustia, se comparten las risas que aparecen de la nada. Hay una humanidad más visible, más desnuda, menos avergonzada de necesitar. Pero cuando tenemos de todo, cuando creemos que podemos con todo, entonces empezamos a aislarnos, a meternos hacia adentro, a escondernos detrás de la autosuficiencia. Y ahí empieza la verdadera pobreza. La pobreza emocional es esa que te hace sentir que no perteneces a ningún lado, que no hay nadie esperando tu llegada. Esa pobreza es terrible, porque no es un problema de recursos, es un problema de vínculos, de mirada, de presencia, de ternura. No la arregla el dinero, no la arregla el éxito, no la arregla un like, ni un mensaje rápido, ni una foto bonita en redes. Se arregla con humanidad, con tiempo compartido, con escucha real, con alguien que te diga estoy acá, no por obligación, sino porque le importás. Y lo peor es que esta pobreza emocional no discrimina. Podés ser millonario y sentirte vacío, podés tener pareja y sentirte solo, podés rodearte de amigos y sentir que ninguno te conoce de verdad. Podés tener hijos y aún así sentir que nadie te mira como sos. Porque la pobreza emocional no tiene que ver con la cantidad de gente alrededor, sino con la calidad del vínculo. Y vivimos en un mundo donde hay mucha compañía superficial y muy poca compañía profunda. Un sociólogo me dijo una vez algo que nunca olvidé. Hoy la gente tiene más miedo a hablar que a endeudarse. Y tenía razón. Tenemos miedo de mostrarnos vulnerables, de decir estoy cansado, estoy triste, necesito un abrazo, no estoy bien. Y así nos vamos quedando solos. Solos en pareja, solos en familia, solos en grupo, solos por dentro. La paradoja es esta: cuanto más miedo tenemos de mostrar nuestra humanidad, más pobres nos volvemos. Y cuanto más pobres nos volvemos, más miedo tenemos. Un círculo triste que solo se rompe cuando alguien, uno solo, decide volver a abrir el corazón. Y entonces entra otra verdad, una que siempre duele un poco reconocer. A veces la pobreza emocional no viene de afuera, viene de adentro. Viene de no saber recibir, de no saber pedir, de creer que tenemos que poder con todo, de pensar que abrirse es debilidad. Y esa idea, hermano, hermana, es una de las mentiras más crueles
que nos enseñaron, porque la vulnerabilidad no es pobreza, es coraje, es humanidad, es el puente que permite que el amor entre. El amor no puede entrar en un corazón blindado, no tiene por dónde, no sabe cómo, necesita grietas, necesita fisuras, necesita verdad. ¿Cuántas veces me encontré con personas que estaban rodeadas de afecto, pero eran incapaces de dejarlo entrar, por miedo, por heridas viejas, por orgullo? Y ahí, en ese rechazo silencioso que uno mismo crea, nace un tipo de pobreza que nadie puede solucionar desde afuera, porque el amor que no se deja recibir se pierde, y no porque falte. Te lo digo con años encima. La pobreza emocional no se vence acumulando más cosas, se vence abriendo más el corazón, se vence animándose a sentir, a necesitar, a acercarse, a pedir compañía, a ofrecerla, se vence mirando a los ojos, se vence con un café compartido, sin apuros, se vence con una mano apoyada en la espalda, se vence con palabras que no cuestan nada, pero valen todo. Y cuando empezás a practicar esto, aunque sea de a poco, aunque sea torpemente, algo empieza a cambiar, porque la pobreza emocional no es definitiva, no es una condena, no es una sentencia, es una desconexión. Y la desconexión se repara con presencia, con humanidad, con tiempo. Entonces, cuando sientas ese hueco adentro, cuando la vida te quede grande, cuando te parezca que nadie te ve, hace algo simple. Busca a alguien, uno solo. No necesitas 10, con uno basta. Sentate, habla, contá algo que te duela o que te ilusione. Escuchá, mirá, tocate el corazón un segundo y reconoce que estás vivo, que estás sintiendo, que aunque no lo parezca, todavía podés conectar. Y te juro, porque lo he visto 1000 veces, que algo empieza a despertarse, una chispa, un calorcito, una presencia diferente, porque la pobreza emocional se cura con amor, y el amor, aunque a veces se esconda, nunca desaparece del todo. Siempre está esperando que alguien lo llame. Hay algo que a uno le cuesta aprender, sobre todo cuando la vida te golpea fuerte. El amor no evita las pérdidas, pero sí les da un sentido. No te salva del dolor, pero te acompaña mientras lo atravesás. No te protege de la muerte, pero te recuerda que la vida tuvo un propósito. Y eso, aunque parezca poco, es muchísimo. A veces es lo único que te mantiene de pie. Cuando perdí a mi mujer y a mi hija, pensé que el amor se había terminado conmigo. Pensé que la historia que habíamos construido quedaba suspendida en el aire como una casa sin cimientos. Me sentí vacío, como si alguien hubiera arrancado de cuajo una parte de mí que ya no iba a volver jamás. Y durante un tiempo, te soy sincero, no quería seguir adelante. Respiraba por costumbre, seguía vivo por inercia, caminaba por el mundo como si mi sombra fuese más real que yo, y sin embargo, hoy estoy hablando con vos. ¿Sabés por qué? Porque el amor que recibí, el amor que había dado, el amor que me quedó, aunque no pudiera verlo, me sostuvo. El amor se convirtió en una cuerda fina, casi invisible, que me mantuvo unido a la vida. A veces creo que ni yo la agarraba, era la vida misma la que no me soltaba. A cualquiera que haya perdido a alguien le digo esto: no esperes dejar de extrañar,
No esperes dejar de sentir esa punzada en el pecho cuando recordás. No esperes que la ausencia se convierta en olvido. Eso no va a pasar. Pero sí va a pasar algo distinto. El dolor se va a transformar en forma de amor. Ese amor va a cambiar de lugar. Se va a volver más silencioso, más íntimo, más hondo. Ya no va a doler como un golpe, va a doler como un recuerdo que acaricia. Y cuando eso pasa, hermano, hermana, entendés que ese amor nunca se murió, solo cambió de forma. ¿Sabés qué es lo que realmente sana? No es el tiempo, no es la fuerza, no es la voluntad, es la presencia de los otros. Es la mano que te agarran cuando ya no tenés fuerza para agarrar nada. Es el abrazo que te sostiene cuando las piernas te tiemblan. Es ese amigo que se sienta en silencio contigo y te acompaña sin necesidad de hablar. Es la mirada que te dice seguí acá porque tu vida todavía tiene valor. Ese amor ajeno, ese amor que viene de afuera cuando vos estás vacío por dentro, es un salvavidas. Sin eso, pocos se recuperarían. Pero hay otra cara del amor que también transforma. El amor que le das a tu propio dolor. Cuando uno deja de pelear contra lo que siente, cuando deja de castigarse por sufrir, cuando acepta que la tristeza es parte del amor y no su enemigo, algo empieza a sanar. Se afloja una tensión, se abre una puerta. Se entiende que llorar no es debilidad, es homenaje. Que extrañar no es atraso, es fidelidad. Que sentir no te hunde, te humaniza. Yo aprendí tarde que la vida es así. Lo que amás te puede romper, pero también es lo único que te puede recomponer. No hay forma de vivir completamente a salvo. No hay forma de querer sin riesgo. No hay forma de abrir el corazón sin exponerse a la herida. Pero tampoco hay forma de vivir sin abrir el corazón. No existe. Lo otro es sobrevivir nomás, como un animal herido escondido en una cueva, respirando pero sin vida. Y te voy a decir algo más. Incluso cuando pareces estar solo, te acompaña el amor que sembraste. Alguien en algún rincón del mundo piensa en vos con cariño. Alguien te recuerda. Alguien te agradece sin que lo sepas. Alguien está vivo hoy porque vos exististe, porque dijiste algo, porque escuchaste, porque ayudaste aunque haya sido poquito. Esos pequeños gestos tan chicos que uno los olvida son semillas. Y esas semillas crecen incluso cuando vos no las ves. Por eso te digo, no subestimes nunca el amor que diste, ni el amor que recibiste. Porque aunque el mundo se caiga un día, aunque todo cambie, aunque la vida te saque lo que más querías, ese amor sigue ahí. No desaparece. No se muere. Se queda en la memoria de otros, se queda en tu forma de mirar, se queda en tus actos, se queda en tu voz cuando consolás a alguien, se queda en tus manos cuando abrazás, se queda en vos de maneras que no siempre se notan, pero se sienten. A veces, para seguir adelante, hay que dejar que el amor haga su trabajo. Y el amor trabaja en silencio. Trabaja mientras dormís, mientras llorás, mientras recordás, mientras caminás por la vida medio roto, pero todavía caminando. El amor te recompone despacito, como quien cose una tela desgarrada, punto por punto, con paciencia, sin apuro. Y un día te das cuenta de que la herida sigue ahí, sí, pero ya no está abierta, ya no sangra. El amor, cuando es verdadero,
no desaparece ni siquiera con la muerte. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí, y ahora lo comparto con vos, porque quizá seas vos quien lo necesite hoy. ¿Sabés? Hay algo que veo cada vez más claro a medida que pasan los años. El mundo actual tiene más miedo del amor que del fracaso, más miedo del compromiso que de la soledad, más miedo de sentir que de perder. Y eso, hermano, hermana, es una forma muy triste de vivir, porque uno cree que protegiéndose, guardándose, manteniendo distancia, evitando el riesgo, va a sufrir menos. Y es al revés. Mientras menos amás, más pobre te volvés. Mientras más te cerrás, más te vaciás. Mientras más cuidás tu corazón de que no lo rompan, más lo endureces hasta que deja de sentir. Hoy la gente tiene miedo de enamorarse, miedo de ilusionarse, miedo de depender de alguien, miedo de mostrarse vulnerable, miedo de decir te necesito, miedo de pedir una mano, miedo de dejar que lo quieran. Y entonces inventamos formas elegantes de esconder ese miedo. Le llamamos independencia, le llamamos libertad, le llamamos amor propio, pero muchas veces en el fondo es miedo. Miedo de que te vuelvan a lastimar, miedo de que te vuelvan a abandonar, miedo de que te vuelvan a fallar. Y yo te digo algo que aprendí perdiéndolo todo. Siempre te va a dejar al descubierto. Siempre va a abrir una puerta por donde puede entrar la alegría o puede entrar el dolor. No hay garantía, no hay contrato, no hay seguro. Amar es saltar sin paracaídas confiando en que el suelo no te va a matar, sino que te va a transformar. Porque lo que se gana cuando uno ama es infinitamente mayor que lo que se pierde cuando uno se cuida demasiado. El problema es que vivimos en un mundo que premia el orgullo, que celebra la frialdad emocional como si fuera fuerza, que confunde distancia con respeto, que cree que sentir es volverse débil. Pero la debilidad verdadera no está en sentir. La debilidad verdadera está en no animarse a sentir nunca nada. El corazón que no se abre no se rompe, sí, pero tampoco vive. No late de verdad, no arde, no vibra, sobrevive, nada más. Yo he estado en lugares donde la gente tenía tan poco que amar, era casi la única riqueza que podían darse. Y ahí aprendí que el amor florece incluso en el barro, incluso en la desesperación. Y he estado en salones de lujo donde la gente tenía todo, absolutamente todo, menos la capacidad de decir una verdad simple como te extraño o te quiero. Ahí aprendí que la falta de amor no tiene que ver con lo que tenés, sino con lo que permitís entrar. Porque ese es otro detalle que duele aceptar. El amor necesita permiso, necesita que abras un poquito, que confíes un poquito, que te quedes quieto cuando todo tu instinto quiere salir corriendo. Necesita que digas lo que sentís aunque la voz te tiemble, que te quedes aunque el miedo te hable, que apuestes aunque ya hayas perdido antes. Necesita valentía, no inocencia. El amor no es para los ingenuos, el amor es para los valientes. La gente cree que amar es fácil. No, amar es difícil, es comprometerse, es ceder, es escuchar, es ver al otro como es, y aún así, elegirlo es querer incluso cuando el encanto desaparece, cuando aparecen las fallas, cuando llega el cansancio, cuando el otro está roto. Es acompañar a alguien en lo mejor y en lo peor
y saber que vos también vas a ser acompañado. Eso no es para cualquiera. Eso es para los que crecieron lo suficiente como para entender que la vida no se mide por lo que evitaste, sino por lo que abrazaste. Y ahí entra otra verdad que aprendí con los años. Mucho del sufrimiento en las relaciones humanas no viene de la falta de amor, sino del miedo a amar. La gente se quiere, pero no lo dice. La gente extraña, pero no lo admite. La gente se necesita, pero no se acerca. La gente se duele, pero no se abre. Y así se pierden historias que podrían haber sido hermosas. Así se enfría lo que podría haberse calentado. Así se apaga lo que podría haber brillado toda la vida. Te lo digo sin rodeos. Si querés amar, vas a tener que bajar las defensas. Si querés que te amen, vas a tener que mostrar tus heridas. Si querés una vida verdadera, vas a tener que aceptar que el dolor es parte del camino. Pero también vas a descubrir algo maravilloso. Cuando amás de verdad, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, empieza a ordenarse. El miedo se achica, el mundo se expande, las cosas se acomodan, la vida se vuelve más simple y vos te volvés más humano. No esperes a tenerlo todo resuelto para amar. No esperes a estar totalmente seguro. No esperes a estar completamente listo. Nadie está listo para amar. Se aprende amando, se fortalece amando, se cura amando, se vive amando. Y si te rompieron el corazón, no cierres la puerta, no te conviertas en piedra, no transformes una herida en un muro, porque el corazón que más duele es el que dejó de intentarlo. Y la vida no te pide que no sufras, porque el amor, cuando llega, te devuelve multiplicado todo lo que el miedo te había quitado. Y si tenés miedo, cuando uno llega a cierta edad, empieza a mirar la vida con otro ritmo, con otra luz, con otra honestidad. Ya no hay tiempo para inventarse cuentos ni para disfrazar la verdad. Lo que queda, lo que de verdad importa, aparece sin pedir permiso. Y yo, después de tantos años caminando por este mundo, después de dormir en pisos de tierra y en camas de hotel, después de perderlo todo y volver a empezar, después de ver la risa, el hambre, el amor, la miseria, la belleza y la muerte, he llegado a una sola conclusión. La única riqueza real es la que se te queda adentro, no la que se guarda afuera. El dinero viene y va. Las casas se venden o se pierden, las cosas se rompen, se envejecen, cambian de dueño, pero la gente a la que amaste, esa se queda. Y las personas que te amaron, aunque ya no estén, te siguen acompañando como si vivieran en algún rincón del alma donde ni la muerte puede entrar. Eso es lo que descubrí cuando perdí a mi esposa y a mi hija, cuando de un momento al otro el mundo se volvió demasiado grande y yo demasiado pequeño. Ese día entendí lo que es la verdadera pobreza. No tener a quien abrazar cuando el dolor aprieta. No tener un nombre al que llamar cuando cae la noche. No tener un corazón que espere el tuyo. Ahí vi, con mis propios ojos, que todos los logros, todos los aplausos, todos los viajes, todas las canciones, todo eso que parecía grande, no servía para sostener el alma, porque el alma solo se sostiene con amor. Y ahí también supe que a veces lo que te salva no es la gente que viene a darte respuestas, sino la gente que viene a darte presencia. Gente que se sienta a tu lado, aunque no entienda tu dolor.
gente que te toma la mano y no te dice nada porque sabe que no hace falta decir nada, gente que aparece, gente que se queda, gente que ama sin medir. Esa gente es riqueza, ese momento es riqueza, ese amor es riqueza. Todo lo demás es decoración de la vida. Y ahora que ya viví casi todo lo que un hombre puede vivir, que ya respiré alegrías inmensas y tristezas que me partieron en dos, quiero dejarte esto como si te lo dejara en la mano, como si te lo dijera al oído mientras cae la tarde. No te gastes la vida persiguiendo lo que no te va a acompañar cuando cierres los ojos por última vez. No te desgastes tratando de impresionar a quienes no se quedarán. No te apures tratando de acumular cosas que no van a llorarte cuando te vayas. No te olvides de amar por miedo, ni de recibir amor por orgullo, porque al final, cuando llega ese instante en el que uno siente que el tiempo se queda quieto y que ya no queda mucho por hacer ni por correr, lo único que aparece en la mente son los rostros, los nombres, los momentos, las risas compartidas, las manos que tomaste, los abrazos que diste, las veces en que fuiste casa para alguien y las veces en que alguien fue casa para vos. La vida se resume en eso, en los trozos de amor que dejamos regados por ahí y que la muerte no puede tocar. Y si algo aprendí, hermano, hermana, es que nunca es tarde para cambiar el rumbo, nunca es tarde para elegir otra riqueza, nunca es tarde para abrir el corazón, aunque haya cicatrices. Nunca es tarde para pedir perdón, para agradecer, para abrazar más fuerte, para mirar a alguien a los ojos y decirle vos me importás. Nunca es tarde para volver a ser humano, profundamente humano. De esos que dejan calor en los lugares donde pasa. Así que, antes de que sigas con tu día, déjame decirte esto con la voz más sincera que tengo. No sos pobre. Aunque te falte dinero, aunque la vida esté dura, aunque haya errores, aunque haya pérdidas, aunque haya días grises, no sos pobre. Porque si podés amar, sos rico. Si alguien te recuerda, sos rico. Si aún tenés ganas de dar, de escuchar, de cuidar, de sentir, entonces ya tenés la única riqueza que nunca se agota. Y si ahora mismo sentís que estás solo, que no pertenecés, que te falta algo para estar completo, acordate de lo que te digo. A veces no es que falte amor, es que falta coraje para dejarlo entrar. Abrí despacio, de a poco, pero abrí. Que la vida no te pase por al lado sin tocarte, que el miedo no te robe la ternura, que la prisa no te impida mirar. Yo ya voy de salida. Vos quizá estés a mitad de camino o recién empezando, pero lo único que de verdad quiero dejarte es esta certeza. El amor es lo único que vale la pena, lo único que transforma, lo único que cura, lo único que crece cuando se reparte. Gracias por acompañarme hasta acá. Y antes de despedirme, quiero invitarte a seguir conmigo un ratito más. He dejado un vídeo especial esperándote en la pantalla, un mensaje que continúa este mismo camino, una reflexión que quizá hoy te haga falta escuchar. Tócalo, te espero ahí para seguir caminando juntos un poco más.